Bien, hermano, abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 3, del versículo 10 hasta el 11. El libro de Esdras, capítulo 3, Esdras, capítulo 3, 10 y 11. Amén. Me dicen amén cuando lo tengan. ¿Ah? Bien. Y vamos a leer esta cita bíblica, la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amén, hermanos. Tomemos asiento. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Padre bendito de la gloria, que nos hables, Señor, en esta mañana, que nos encamines tú, que nos enseñes, que tu palabra sea la que se anide en nuestro corazón, Señor amado, y que tú uses, Señor amado, mi vida, para que yo pueda enviar este mensaje que es tuyo, Señor, no es mío, Padre mío, que pueda enviar este mensaje y poder, Señor amado, tocar los corazones, porque tú lo vas a hacer, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén, amén, y amén. Voy a hacer énfasis de todo lo que leí del verso 10 y 11. Voy a hacer énfasis en esta parte. Dice en el verso 11, dice, y cuando se echaban los cimientos del templo, dice que los sacerdotes alabaron a Dios, y los levitas, dice, hijos de Asaf, también lo hicieron, cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Cuando la hermana leía la palabra al inicio del culto y leía el libro de Salmos, creo que fue, ¿no? 74. Me hizo referencia a esto que íbamos a predicar, porque hablaba de la alegría y el gozo que debemos sentir. ¿Sí o no? Que cuando leímos el salmo que leyó mi hermana, hablaba de la alegría y el gozo que nosotros debemos sentir. ¿Alegría por qué? Alegría porque Cristo cambió nuestras vidas, hermano. Gozo porque Dios ya nos sacó de ese mundo inmundo, de toda la iniquidad, porque Dios nos trajo. Dice que de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, mire lo que estaban haciendo estas personas, o sea, estos varones de Israel. Dice que cuando se echaban, ellos estaban con gozo porque estaban echando los cimientos en el templo, estaban poniendo las bases para terminar el templo. Dice que alabaron a Dios, dice, y dice que también lo hicieron cantando, alabando y dando gracias a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tenían gozo, pero vamos a ver por qué tenían gozo, hermano. ¿Por qué tenían alegría? ¿Por qué estaban contentos? Vamos a ver por qué ellos lo hicieron. Amén, hermano. Entonces, siempre hacemos una reseña de la parte que estamos leyendo, porque dice que ellos hicieron todo con gran júbilo, o sea, con gran gozo, con alegría. Amén. Dice que todo lo hacían con júbilo. ¿Cuánta alegría dice que mostraban estos judíos que regresaron del exilio? Del exilio, escúcheme, ellos regresaron de un cautiverio y estaban gozosos. Amén. ¿Y cuántas ganas tenían de construir el templo de Jehová? ¿No se nos hace un poco familiar esto? De que cuando nosotros conocemos a Cristo al principio, wow, queremos con gozo hacer todo. Y cuando el pastor te pide algo, tú dices, eso y más hago. Pero poco a poco se va como que diluyendo toda esta emoción y terminan diciendo, no, yo no hago, no, yo no voy, no, yo no tengo por qué hacer, que lo haga otro. Amén, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. O sea, ellos tenían ganas en ese entonces de construir el templo de Jehová. Es que ellos entendieron en el cautiverio quién era Dios. Ellos entendieron en la esclavitud, cuando estaban en esclavitud, en el cautiverio, quién era Dios. Amén, hermano. Y tuvieron que saborear la cautividad de los babilonios para aprender a amar a Dios. Imagínense cuánto les costó. Cuando tenían que hacerlo sin necesidad de estar cautivos.
Tenían que amar a Dios porque Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los hizo libres. Y ellos volvieron a ser esclavos, volvieron a vivir en cautiverio porque no quisieron amar a Dios. A su nombre sea la gloria. Aunque antes de esto ellos ya eran libres, pues Dios los había libertado de esa esclavitud de Egipto. Se recuerda que tuvieron años esclavos en Egipto. Y el Señor dice que los sacó con brazo extendido, con mano poderosa. A su nombre sea la gloria. Siendo libres, porque de Egipto salieron de Egipto libres, fueron libres. Siendo libres, volvieron al cautiverio. Escúcheme, hermano. Siendo libres el pueblo de Israel, Dios hizo tantas señales, tantos prodigios, hizo para que sean libres. Y siendo libres, el pueblo de Israel volvió a ser esclavo, volvió a ser cautivo. Por su desobediencia, por la terquedad de ellos, por su marcada idolatría. Hermano, marcada idolatría. Ellos tenían un Dios vivo, tienen un Dios vivo, eterno, poderoso, omnipotente. Y quisieron adorar a los dioses falsos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que hacer énfasis en eso. Porque a veces el mismo pueblo de Dios no adora a Dios como el inconverso adora a la madera y al yeso. Lo dijo la hermana, ¿se recuerda que lo dijo la hermana? Ellos están más convencidos de sus dioses mudos, los inconversos, que nosotros, el pueblo de Dios, convencido del Dios omnipotente. A su nombre sea la gloria. Pero su desobediencia, su terquedad y su marcada idolatría los llevó nuevamente a la esclavitud. Siendo ya libres, ellos los llevó nuevamente a la esclavitud, causándoles un gran lamento. Cuando ya estuvieron cautivos, se lamentaban. Podían haberse evitado eso, porque ellos fueron libres. Pero estando cautivos, estando en el exilio, ellos se lamentaban. Gran lamento que está descrito en el Salmo, ¿se recuerda usted? Salmo 137. Amén. Lo voy a leer un poquito. Salmo 137. Miren lo que dice el Salmo 137. El pueblo de Israel se lamentaba porque estaban en cautiverio. Los habían tomado presos, para que lo entienda mejor, en cautiverio. Los tenían esclavizados. Y no los trataban bien, por si acaso. Mira lo que dice el Salmo 137:1. Este salmo está expresando lo que sentían los judíos, los israelitas, los judíos, al estar ellos en cautiverio. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y el verso 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Sí, hermano, había un lamento. Había una tristeza en ellos, porque estaban cautivos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Ellos? ¿O tú crees que Dios tuvo la culpa? Ellos, Dios les advirtió, Dios les envió profetas, van a irse cautivos si ustedes siguen adorando a esos dioses falsos. No hicieron caso. Hicieron como les dio la gana. ¿Se recuerda, como dijo la hermana antes? ¿Se recuerda cuando Josué los alentó a que sirvan a dioses paganos o al Dios vivo? Ellos dijeron: sí, vamos a servir al Dios vivo. Mentira. Pasó el tiempo y dejaron de servir al Dios vivo. A su nombre sea la gloria. Amén. Por eso la alegría, hermanos, nosotros estamos viendo el lamento de ellos estando en la esclavitud o estando en el cautiverio. Pero por eso, si nos regresamos a Esdras 3:10, que habla de que ellos, mientras echaban los cimientos del templo, dice que alabaron a Dios y tenían alegría. Dice que daban gracias a Dios, júbilo, cantaban alabando. Por eso la alegría de ellos, porque ellos ya sabían que ya no eran más cautivos. Ya Dios los había librado, o sea, Dios permitió que ellos salieran del cautiverio de Babilonia y regresaran a su tierra. Entonces comenzaron a reconstruir todo lo que estaba
dañado, todo lo que se había destruido, templo, ciudad, muros, amén. Por eso es que ellos estaban contentos, porque ellos entendieron en la esclavitud que tenían que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué necesitaban esclavitud si el Señor les había dicho que lo amen con todas las señales que Él hizo? ¿Por qué necesitaban? Porque a veces nosotros somos tercos, a veces somos como el mulo, que necesitamos primero el palo para que nosotros aprendamos. ¿Por qué no aprendemos en obediencia? Si el Señor dice que al obediente, Él lo mira de cerca, al humilde lo mira de cerca, al temeroso de Dios lo mira de cerca y lo bendice. A su nombre sea la gloria. Cuando ellos volvieron de la esclavitud, en su primer retorno, ellos restauraron el altar para ofrecer sacrificios a Jehová. Eso está en Esdras, capítulo 3, 1 y 2. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Dice que ellos, escúcheme hermano, ellos ya habían hecho una parte, el altar lo habían edificado o reedificado, y dice que ahí ofrecían sacrificios a Jehová, porque había un grupo también vendido del cautiverio y estaban haciendo ese trabajo. Pero cuando empezaron ellos la construcción del templo, vino el adversario, hermano. Ellos habían planificado construir el templo. Vino el adversario y los detuvo, hermano. Vino el enemigo y los detuvo. O sea, el enemigo detuvo la obra. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos que tener cuidado del enemigo? Porque dice que detuvo la obra. En el capítulo 4 de Esdras mismo, verso 1, vamos a leer unos que otros versos, dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. El verso 8 dice: Reún canciller dice, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Veamos el verso 17. Mire lo que dice: y el rey envió esta respuesta a Reún canciller y a Sinsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz, le dice. Verso 18 dice: la carta que tú nos enviaste fue leída claramente delante de mí, le decía al rey. Me refiero a Artajerjes, ¿no? Y el verso 21 dice: ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, o sea, que paren aquellos, que detengan aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Dice el verso 23, estamos leyendo algunos versos del capítulo 4. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, dice que fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. O sea que ellos fueron violentamente y le dijeron: para la obra, porque el rey lo dice. Y me imagino que ha venido mucho mal ahí. Mire lo que dice el verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío, rey de Persia. Amén. O sea, se suspendió la obra. Ya había una orden de un rey de que podían reconstruir, un rey anterior. Ciro creo que era. Pero la obra cesó porque el enemigo así lo quiso. Amén, hermano. Dice que se detuvo la obra. Usted decía: hermano, pero ¿y eso qué tiene que ver? Con el mensaje que Dios nos da. Tiene que ver mucho. Amén, hermano. Porque de todas las formas posibles, dice que los enemigos impidieron que la obra avance. ¿Cómo? ¿Cómo impidieron que la obra? Intimando, dice que intimidando y atemorizando a los judíos para que no edifiquen. Dice que los asustaban. A los judíos los asustaban para que no edifiquen. ¿Será que los judíos se olvidaron de qué Dios tenía? ¿Será que los judíos, que el pueblo de Dios, Israel, se asustaron? ¿O se asustaban porque no sabían a qué Dios servían? No, ellos ya estaban adorando al Dios vivo. Amén. Dice que también sobornaban a sus propios consejeros. Todo esto pasó durante el reinado de Ciro y hasta el reinado de Darío. Y en el inicio del reinado de Asuero, los enemigos escribieron acusaciones contra los judíos, lo que estábamos leyendo. Mandaron cartas y dijeron: no,
que no sigan construyendo, que no sigan levantando ni ciudad ni templo. Amén. Y fue al rey Artajerjes a quien convencieron, y en ese momento cesó la obra hasta nueva orden, como lo dijimos ahorita. Pregunta. Viene la pregunta de rigor. Viene la pregunta de rigor. ¿Quién provocó todo esto? ¿Quién provocó todo esto? Que la obra cese. ¿Quién provocó que la obra se quede estancada? ¿Quién provocó que la obra se quede parada? Todo esto lo provocó el enemigo del pueblo de Dios. Amén, hermano. ¿Sabe usted quién es el enemigo del pueblo de Dios? ¿Sí lo sabe? Lo voy a dejar ahí. ¿Sí sabemos nosotros quién es el enemigo del pueblo de Dios? Amén. Pero gracias a Dios, escúcheme, la obra pudo terminarse después de unos 20 años de estar suspendida o inconclusa. 20 años después. Gracias a Dios. Una vez más, gracias a Dios. Se terminó después de 20 años. ¿Qué dice Esdras 6, 15 y 16? Esdras capítulo 6, 15 y 16. Esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y hasta ahí parecería que todo estaba bien. Escúcheme, porque fue terminada la obra. Después de algunos años, o sea, ellos esperaron que pasen los años y hasta ahí todo parecería que estaba bien. O sea, porque terminaron la construcción del templo y esa era la meta. Pero se tardaron mucho tiempo. Aún con una orden de un rey, porque ellos fueron con una orden de un rey a reconstruir el templo. Amén. Y aquí viene otra pregunta que a nosotros nos toca responder. Otra pregunta, hermano. ¿Por qué se adormeció el pueblo de Dios? Lo voy a repetir. ¿Por qué se adormeció el pueblo de Dios? ¿Por qué pasaron tantos años para que se termine el templo? Amén. ¿Por qué esperar a la buena de Dios? Si Dios dice, esfuérzate. Amén, hermano. Si Dios dice solamente que te esfuerces. Amén. ¿Por qué se construyó y se terminó en 20 años? Amén, hermano. Si los judíos tenían la orden del rey Ciro para reconstruir el templo inmediatamente. Y así como en la antigüedad, ellos tenían la orden de un rey. Esa orden está en Esdras 5:13. Para que usted lo sepa, que el rey le dio la orden para que construyan. Esdras 5:13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Amén, amén. O sea, ellos tenían una orden, o sea, ellos tenían un mandato, o sea, ya les había dado autoridad para que construyeran. Lo acabamos de leer. Pero se quedó ahí. Y así como en la antigüedad, ellos tenían esa orden del rey. Ahora, nosotros, aquí, en la actualidad, hoy, tenemos una orden del Rey del Universo. Usted va a decir, ¿qué? Para reconstruir el templo. ¿Qué templo? La orden del Rey del Universo es para reconstruir. ¿Qué? Tenemos una orden del Rey del Universo para reconstruir. ¿Qué? Dígame, ¿qué? Amén. Para reconstruir nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted cree que no tiene la orden del Rey del Universo para que usted reconstruya su vida? La tienes. Amén. Para reconstruir nuestras familias, para reconstruir nuestros hogares, para reconstruir nuestros ministerios. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que aún teniendo la orden del universo, nos adormecemos. Andamos adormecidos, esperando algún día cambiaré. Tenemos que hacer el esfuerzo para salir del hoyo. Ya el Señor nos dio la autoridad. A su nombre sea la gloria. Nos adormecemos esperando que todo en la vida nuestra se arregle por inercia. ¿Sabe lo que es inercia? O sea, como viene, así como venga. Nos adormecemos, aún teniendo esa autoridad y esa orden de Dios de arreglar mi vida, mi familia, mi hogar que se está despedazando. No, nos quedamos así, nos adormecemos hasta ver
¿Qué pasa? Amén. Amén, hermano. Entonces, por eso es que leí ciertos versos del capítulo 4 de pueblo enemigo, de gente enemiga. Eran samaritanos, enemigos del pueblo de Dios. Que estaban estorbando para que el templo no termine. Y tú vas a decir, pero eso fue en la antigüedad. No, acá también el enemigo no quiere que cambie tu vida. No quiere que cambie tu hogar, tu familia. Que tu familia siga despedazada. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Tenemos que pelear, hermano, batallar, porque estamos adormecidos. El pueblo de Dios está adormecido. Hermano, ¿sí sabe cuál es el enemigo del pueblo de Dios, no? Se lo voy a decir para los que no conocen, los que me están mirando por las redes. El diablo. Que Jehová reprenda al demonio. Amén. Hermano, el diablo nos adormece. Amén. Y ni cuenta nos damos nosotros, porque seguimos creyendo que así es como debe avanzar nuestra vida en Cristo. No, ahí sí voy bien. Amén. Amén, hermano. Amén. Y ni nos damos cuenta cómo el diablo te está adormeciendo. Ahí que nuestra vida pase. Yo voy bien en los caminos de Dios. Voy bien. Voy bien. Ni siquiera sirves en la obra. Ni siquiera caminas con Cristo, ni siquiera crees a Cristo y a su nombre sea la gloria, aleluya. Amén, gloria a Dios. Nuestras familias, hermanos, escúchenme bien, nuestras familias se desmoronan por el descuido y por la negligencia de quienes debemos estar vigilantes. Amén, ¿cuántos me dicen amén? Porque es bien difícil que entendamos eso. Por nuestra negligencia y por nuestro descuido se desmorona nuestra familia. Y el Señor nos mandó a estar vigilantes. Amén, hermano. ¿Sabe usted por qué se reactivó la obra para terminar el templo? Mire lo que pasó. El pueblo, después de la orden de Artajerjes, se adormeció. Porque Artajerjes, como rey, había que tenerle miedo. Aunque Ciro le había dado la orden de que las reconstruyan inmediatamente, lo leyó mi hermano. Pero ellos se adormecieron. La pregunta es, ¿y cómo así después se reactivó? ¿Sabe cómo se reactivó o por qué se reactivó la obra del Señor? O sea, ese deseo de terminar el templo se reactivó en algún momento dado. Porque Dios les tuvo que llamar la atención al pueblo de Dios. Porque Dios les tuvo que llamar la atención porque ellos estaban adormecidos. Mire, vamos a leer Ageo. Capítulo 1, del 2 al 11. Lo voy a leer yo. Ageo, capítulo 1, Ageo, 1 de Ageo. Voy a leer desde el verso 2 hasta el verso 11. ¿Me dicen amén? Mire lo que el Señor tuvo que llamarle la atención al pueblo. Mire lo que dice. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, o sea, el templo de Jehová. Verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Voy a leer el verso 11. Dice el Señor, y llamé la sequía sobre esta tierra
y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Todo detuvo el Señor. Tuvo que llamarle la atención. Mire, una vez más, el Señor le llama la atención a su pueblo con una mano dura, hermano. Por favor, entendamos, con una mano dura. ¿Por qué tenemos que llegar a esos límites? Que el Señor nos tenga que asentar su mano a nosotros, para nosotros hacer caso, para nosotros obedecer. ¿Sí se da cuenta, hermano? Amén. Esto es sorprendente, hermano. Los judíos se preguntaban, a ver, yo sembré 1 hectárea para cosechar 100 quintales y solo coseché 10 quintales. ¿Por qué será? Los judíos se preguntaban, después decían, ¿cómo me alimento y sigo con hambre? Tomo agua y sigo con sed. ¿Por qué será? Se preguntaba el pueblo. Después decían, me arropo con una colcha gruesa, pero no se me quita el frío. ¿Por qué será? Estoy diciendo lo que decía Ageo. Amén, hermano. Ahora dice, ¿por qué no me alcanza el sueldo? Decían ellos. ¿Por qué no me alcanza el sueldo? Todo lo que gano se me gasta enseguida. ¿Qué es lo que me pasa? Amén, hermano. Y todo esto hacía que ellos se preocuparan más por suplir para sus casas que por preocuparse de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Pero escúcheme, hay algo importante en lo que todos nosotros debemos reflexionar. Todo el pueblo de Dios debe reflexionar en esto. A Satanás no le interesa si eres rico o pobre. Escúcheme. A Satanás no le interesa si tú tienes harta plata o no tienes casi nada o tienes 0 plata. Amén. A él no le interesa si tienes un buen trabajo o no lo tienes. A Satanás no le interesa si tienes la casa que soñaste o no. A él no le interesa, hermano. Lo que al diablo le preocupa, lo que sí le preocupa al demonio es que tú adores a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que tú adores, alabes y sirvas a Dios. A eso sí le preocupa al demonio. Amén, hermano. Por eso, cuando tú te dispones a adorar a Dios, cuando te dispones a servir a Dios, cuando te dispones a levantar el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando te dispones a levantar ese templo, inmediatamente te encuentras con la resistencia del demonio. Que Jehová lo reprenda. Amén. E inmediatamente te encuentras con la resistencia del enemigo. ¿Por qué? Porque él no quiere que lo hagas. Porque él no quiere que lo hagas. ¿Tú lo has notado? ¿Tú has notado? Si has notado que cuando te dispones a servir a Dios, que cuando te dispones a levantar, que tu vida le sirva a Dios, a transformar, a pedirle ayuda a Dios para que transforme tu vida, porque tu vida se está haciendo toda letargada. Enseguida encuentras la resistencia del demonio. ¿Cuántos han notado eso, hermano? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer si sientes que el enemigo viene contra ti? Sencillo, hermano. Sencillo. Adora a Dios. Él te va a ayudar. Él te va a dar la victoria que tú necesitas. Adora a Dios. Adora a Dios para que Él te dé la victoria. Amén, hermano. Él te dará la victoria. A su nombre sea la gloria. Adora a Dios cuando no tengas fuerza. Adora a Dios cuando tú estés en preocupación. Adora a Dios cuando tú estés enfermo. Adora a Dios cuando haya escasez. Y a su nombre sea la gloria. Adora a Dios incluso cuando no lo desees. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. No permitas que el diablo te quite todo lo que has logrado en Cristo. Porque algo has logrado caminando en los caminos del Señor. No permitas que Él te lo quite todo. No permitas que el demonio te quite todo. No permitas que el diablo te saque del camino. No lo permitas. Pelea la batalla. No lo permitas. A su nombre sea la gloria. Y quiero terminar con esto, hermano. Quiero terminar con esto. Dice la palabra que cuando se echaban los cimientos del templo, los sacerdotes alabaron a Dios. Y los levitas, hijos de Asaf, también lo hicieron. Alabaron. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová. O sea, estaban llenos de gozo y de alegría. ¿Y por qué aquí en la iglesia nosotros venimos todos con cara de Paco? No mostramos una sonrisa, no mostramos una alegría. Hermano, Dios te bendiga. No venimos como con cara de Paco. Y te sientas. Dice que estaban llenos de gozo, estaban llenos de alegría. A su nombre sea la gloria.
Escúcheme, y escúcheme, hermano, y esto nos debe recordar que cuando Dios nos llamó y puso su fundamento en nosotros, Él puso su fundamento en nosotros, hermano. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él puso su fundamento en nosotros. Dice que en nosotros había mucha alegría en nosotros. Gozo y alegría había en nosotros cuando Él puso su fundamento al principio. ¿Se recuerda al principio? Amén. ¿Cuánto gozo cuando nosotros veníamos a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Cuánto gozo? Incluso para dar para la obra de Dios. ¿Cuánto gozo de recibir la palabra de Dios? Preciosa la palabra, decíamos nosotros al principio. ¿Cuánto gozo de sabernos, pueblo de Dios? Eso fue en el momento en que Dios puso el fundamento, hermano. Pero llegó un momento en que nos descuidamos y permitimos que los afanes de esta vida nos desvíen del propósito de Dios. Porque los afanes te desvían. Porque todo afán te desvía del propósito de Dios, hermano. Amén. Y llegamos incluso al límite de perder el gozo que Dios puso en nosotros, hermano. Ya no estamos llenos de alegría, no estamos llenos de júbilo, ya no estamos llenos de gozo. Ahora venimos con cara de amargura. Nunca permitas que eso suceda, hermano. Nunca permitas que eso suceda. Nunca permitas que los afanes de esta vida te desvíen. No lo permitas. Amén. Nunca te olvides de Dios, porque Él sí puede librarte de los afanes y de todas las preocupaciones que tienes tú. Él sí te puede librar. Él sí te puede librar. Él sí te va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nos asustamos cuando el Señor te está diciendo que te va a ayudar. El Señor siempre te va a ayudar y a su nombre sea la gloria. Ahora, mantente en el gozo del Señor. Mantente en el gozo del Señor y agradécele por toda su misericordia. El Salmo 92 creo que dice que anuncies de mañana la misericordia. Y también dice que anuncies de noche su fidelidad. Porque Dios, sin tú ser fiel, has sido fiel todo el día, has llegado vivo hasta la noche. Anuncia la fidelidad de Dios y mantente en el gozo del Señor. Agradécele por toda su misericordia. Voy a terminar con una cita bíblica. Eso está en el Salmo 5:11. Por eso es que cuando la hermana Enante, que estaba en su devocional, leyó el verso Salmo 74, que fue. Yo digo, es tan parecido a esta cita bíblica que teníamos aquí lista. Amén, hermano. En el Salmo 5:11. Mire lo que dice. Léelo conmigo. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. Porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Hermano, nosotros no podemos ser ingratos ni olvidadizos. Dice la palabra, porque tú los defiendes. O sea, cuando tú tienes en tu mente permanentemente que Dios te está defendiendo, tú siempre vas a estar con gozo y vas a estar agradecido a Dios. Con alegría en tu corazón, porque tú vas a entender que nada te puede pasar porque Dios te está cuidando. Vuelvo a repetir, dice, porque tú los defiendes. O sea, ¿quién defiende a su pueblo? Solo Dios, el eterno, el poderoso, el omnipotente. Amén. Entonces, que nosotros vivamos llenos de gozo y con regocijo, porque nosotros honramos el nombre de Dios. Con ese regocijo, honrémoslo siempre. Que el Señor los bendiga, hermano. Que el Señor los bendiga y los guarde, hermano. Amén. A su nombre sea...